Capítulo 1. 28 años después. No me hagáis eso. Juro que os he mentido. Me lo he inventado todo. De verdad. Por favor, no. Los espectadores, casi exclusivamente hombres, se esforzaban por adoptar una expresión indiferente mientras observaban en la pantalla cómo maltrataban a una mujer medio desnuda de pelo negro. Dios mío, vais a cometer un terrible error. No tengo ninguna enfermedad. ¡Socorro! Sus gritos resonaban en la habitación estéril y pintada de blanco. Las palabras se comprendían perfectamente. Más adelante, allí nadie podría justificarse, afirmando de que se trataba de un malentendido. Aquella mujer no quería eso que le estaban haciendo. No obstante, el técnico barbudo y un tanto obeso le clavó la jeringuilla en el ángulo del brazo inmovilizado. Tampoco le quitaron los electrodos fijados a su frente y a sus sienes, ni el anillo de junta que le rodeaba el cráneo, con el que se parecía a uno de esos torturados monos de laboratorio a los que se trepanan el cráneo e introducen sondas en el cerebro. En el fondo, lo que estaban por hacerle a aquella mujer no se diferenciaba mucho de eso. Una vez que la anestesia y el relajante muscular surtieron efecto, entraron otros técnicos y comenzaron a aplicarle descargas eléctricas. Descargas de 475 voltios repetidas 17 veces, hasta que le provocaron un ataque epiléptico. Desde el ángulo inclinado de la cámara de seguridad no se apreciaba si la mujer de pelo negro se encabritaba o si los espasmos agitaban sus miembros. Las espaldas de las figuras con batas y mascarillas impedían la visión de los espectadores, pero los gritos habían cesado, y al final también se detuvo la proyección. Las luces de la sala volvieron a encenderse. Lo que acaban de ver es un caso muy chocante. Empezó la doctora Emma Stein y se interrumpió para acercarse al micrófono, a fin de que los invitados al simposio pudieran escucharla mejor. Lamentó haber rechazado el taburete que le había ofrecido el técnico durante la prueba de sonido. Normalmente ella misma lo hubiera solicitado, pero el individuo del mono azul había sonreído con tanta suficiencia que Emma rechazó el taburete, y por eso ahora se veía obligada a ponerse de puntillas detrás del atril. Como decía, un caso muy chocante de un tratamiento psiquiátrico dado por obsoleto hace tiempo. Al igual que la propia Emma, la mayoría de los presentes también eran psiquiatras, así que no resultaba necesario explicarles que su crítica no se refería al método de la terapia electroconvulsiva. Por más medieval que pudiera parecer la idea de aplicar corriente eléctrica a un cerebro humano, los resultados en la batalla contra la psicosis y las depresiones eran sumamente prometedores. Efectuado bajo anestesia total, el tratamiento casi no tenía efectos secundarios. Logramos sacar de contrabando estas grabaciones de una cámara de seguridad de una sala de operaciones de la clínica hamburguesa Orfelio. La paciente cuyo destino acaban de observar en parte fue ingresada en la clínica el 3 de mayo del año pasado. En el informe de ingreso se le diagnosticó una psicosis esquizoide, basándose únicamente en las declaraciones que la mujer, de 34 años, hizo durante el ingreso, y eso que estaba perfectamente sana. La supuesta enferma solo había fingido sus síntomas. ¿Por qué?, preguntó alguien cuyo rostro permanecía oculto en la semipenumbra reinante, sentado a la izquierda de Emma, más o menos en el centro de la sala. El hombre casi tuvo que elevar la voz para hacerse oír en aquella sala semejante a un anfiteatro. Para su simposio profesional anual, la Sociedad Alemana de Psiquiatría había alquilado la sala principal del Centro Internacional de Congresos de Berlín. Desde el exterior, el CIC se asemejaba a una estación espacial plateada arrojada desde el infinito cosmos directamente a los pies de la torre de radiodifusión. Sin embargo, al entrar al edificio de los años 70 y tal vez contaminado de amianto, los expertos no se ponían de acuerdo al respecto, más que en ciencia ficción uno tendía a pensar en una película retro. En el interior predominaban el cromado, el cristal y el cuero negro. Emma deslizó la mirada por las hileras de sillas ocupadas por los numerosos asistentes, pero no logró distinguir al hombre que preguntaba. Así que dirigió la voz hacia donde supuso que se encontraba. Una contrapregunta. ¿Recuerda los experimentos de Rosenhan? Un colega de mayor edad, sentado en una silla de ruedas al lado de la primera fila, asintió con la cabeza.
fueron llevados a cabo por primera vez a finales de los 60 y a principios de los 70, con el fin de testar la fiabilidad de las prognosis psiquiátricas. Como siempre que estaba un poco nerviosa, Emma se enrolló un mechón de sus espesos cabellos castaños en un dedo. No había comido nada antes de su disertación para evitar sentirse pesada o eructar. Entonces su estómago protestó tan sonoramente que temió que el micrófono amplificara los crujidos y alimentara aún más las bromas que, con toda seguridad, circulaban sobre su gordo trasero, un elemento que perjudicaba su estética debido a que el resto de su cuerpo era más bien delgado. Arriba, palo de escoba, abajo, bola de demolición. Había vuelto a pensar esa mañana al contemplarse en el espejo de cuarto del baño. Un momento después, Philip la había abrazado por detrás y afirmado que tenía el cuerpo más bello que él jamás había tocado. Y durante el beso de despedida ante la puerta principal, la había estrechado entre sus brazos y susurrado al oído que tenía una necesidad urgente de una terapia de pareja con la psiquiatra más erótica de Charlottenburg, en cuanto ella hubiese regresado. Ella notó que él hablaba en serio, pero también sabía que lo de hacer cumplidos se le daba muy bien a su marido. Emma había tenido que acostumbrarse a que flirtear formaba parte del carácter de Philip y rara vez desaprovechaba una oportunidad de lucirse. En los experimentos Rosenhan, cuyo nombre, como sabéis, se debe al psicólogo americano David Rosenhan, 8 personas sanas participaron en un test que consistió en hacerse internar en clínicas psiquiátricas, estudiantes, amas de casa, pintores, psicólogos y médicos. Durante el ingreso de todos contaron la misma historia, que oían voces extrañas y misteriosas que pronunciaban palabras enigmáticas. Como recordarán, todos los falsos pacientes fueron aceptados, en su mayoría con diagnósticos de esquizofrenia o psicosis maníaco-depresiva. Aunque era demostrable que los sujetos a estudio estaban sanos y que se comportaron de manera completamente normal tras el ingreso, los trataron durante semanas en las clínicas y en total les administraron más de 2000 pastillas. Emma se humedeció los labios y bebió un sorbo de agua del vaso dispuesto en el atril. Se había pintado los labios, aun cuando Philip prefería que no se maquillara. Tenía una piel muy tersa, en su opinión demasiado pálida dado el intenso color de su cabello, y no le parecía que eso supusiera un agradable contraste, tal como opinaba Philip. Si ustedes creen que los años 70 son historia, que todo eso ocurrió en otro siglo, en la Edad Media de las ciencias psiquiátricas, este video demuestra lo contrario. Ocurrió el año pasado. Esa mujer también participaba en un test. Hemos repetido los experimentos Rosenhan. Un murmullo recorrió la sala, tal vez no tanto debido al temor ante las escandalosas consecuencias de aquello, sino más bien debido al temor de los presentes de que quizás ellos mismos fueran sometidos a un test. Una vez más, ingresamos falsos pacientes en unas instituciones psiquiátricas. Una vez más, verificamos qué ocurría cuando personas absolutamente sanas eran ingresadas en una institución cerrada, y los resultados fueron aterradores. Emma bebió otro trago de agua y continuó. Solo basándose en una afirmación pronunciada durante su ingreso, a la mujer del video le diagnosticaron una paranoia esquizoide. Después recibió tratamiento durante más de un mes, no solo mediante medicamentos y terapias verbales, sino también mediante violencia directa. Como ustedes mismos han visto y oído, ella manifestó con total claridad que no quería que la sometieran a la terapia electroconvulsiva, puesto que estaba completamente sana. Sin embargo, fue obligada a recibir ese tratamiento, aunque lo rechazó de manera inequívoca, aunque tras el ingreso no se comprobaron otros síntomas y aunque en diversas ocasiones ella aseguró a los médicos que su estado se había normalizado, pero no le hicieron caso, y tampoco a los enfermeros y demás pacientes, pues a diferencia de las visitas esporádicas de los médicos, las personas con las cuales ella mantuvo un prolongado contacto estaban seguras de que esa mujer no debía estar en el pabellón de aislamiento. Emma vio que alguien se ponía en pie en la sala.
Le hizo la señal acordada al técnico y este aumentó la intensidad de la luz. Cuando distinguió un hombre alto y larguirucho de cabello largo, aguardó a que a un asistente se abriera paso entre las hileras y que le tendiese un micrófono. Y luego dijo: «Soy Stauder Merdens, de la Uniclinic de Colonia. Con su permiso, señora colega, usted nos presenta deslavazados videos de terror cuyos orígenes y procedencia preferiríamos ignorar, y formula repugnantes afirmaciones que, si alguna vez se hicieran públicas, causarían un grave prejuicio a nuestro gremio». «¿Quiere formular alguna pregunta?», repuso Emma. El médico asintió con la cabeza. «¿Dispone de algo más que la declaración de esa falsa paciente?». «La escogí personalmente para este experimento». «Muy bien, pero ¿puede poner la mano en el fuego por ella? Me refiero a cómo sabe que esa mujer realmente está sana». Incluso a esa distancia, Emma reconoció la misma sonrisa de suficiencia que ya la había irritado cuando se la lanzó el técnico de sonido. «¿A dónde quiere ir a parar, señor Stauder Mertens?». «A que alguien que voluntariamente deja que lo ingresen en una institución cerrada simulando hechos falsos es una persona que, permítame formularlo con un eufemismo, debe poseer una estructura psíquica bastante peculiar. ¿Quién le dice que esa dama no sufrió esos síntomas por los que al final recibió tratamiento y que quizás solo se manifestaron durante su estancia en la clínica?». «Yo», respondió Emma. «Vaya, ¿acaso estuvo con ella todo el tiempo?», replicó el hombre en tono irónico. «Pues sí». Entonces la sonrisa del hombre desapareció. «¿Usted?». Emma asintió y la inquietud del público aumentó. «Así es», confirmó con voz temblorosa debida a la agitación, pero también por lo monstruosa que suponía la revelación que iba a ser. «Estimados colegas, ustedes solo vieron a esa paciente de espaldas y con el cabello teñido, pero esa mujer, que en contra de su voluntad, claramente manifestada, primero fue anestesiada y después sometida a descargas eléctricas, era yo». Fin del capítulo 1. El envío, por Sebastian Fitzek. Agradecería mucho si se suscriben al canal y también lo comparten con sus amigos. Tengan bonita noche.